Damos inicio a la escuela dominical de esta mañana. Bendecimos a todos nuestros hermanos y oyentes que se encuentran del otro lado de la pantalla, esperando que este estudio y esta palabra sea de bendición para ustedes. La finalidad es que sigamos creciendo, que nos purifiquemos, que nos santifiquemos y que obedezcamos a la bendita palabra de nuestro Dios. Bien, hermanos, vamos a dar un resumen de la clase pasada que dio nuestro hermano Alfredo. ¿Sí? Vimos en la lección número 63, vimos que tenemos una esperanza. ¿Sí se acuerdan? Que nos hablaron sobre la esperanza que el cristiano tiene. ¿Y cuál era esa esperanza que nosotros tenemos? ¿Se acuerdan? ¿Ser qué? Ser arrebatados, ¿verdad? Ser raptados por el Señor. Vimos que el propósito de la lección era aprender que en el tiempo de la iglesia de Filadelfia estábamos en el momento de esperar ese arrebatamiento. Vimos el ejemplo que nos mostraban acerca de Enoc y del diluvio. ¿Qué pasó antes de que viniera el diluvio? ¿Qué pasó con Enoc? El que fue arrebatado, ¿verdad? Fue librado antes de que viniera el juicio sobre la tierra. Y así es como Dios nos va a nosotros a librar. Vimos que Dios nos iba a guardar de la hora de la prueba. Y para ello el Señor nos va a llevar a su iglesia al cielo, la va a guardar, la va a proteger del momento de la prueba. Y también vimos que muchos tienen ideas diferentes, ¿sí?, sobre el arrebatamiento. Algunos creen que ya fue, algunos creen que va a ser por momentos, algunos creen que todavía va a haber cristianos durante ese momento. Y entonces es importante que viéramos cuál es esa esperanza que Dios nos ha dado, ¿verdad? Y que para ello cada uno de nosotros tenemos que seguir permaneciendo firmes en el Señor para poder ser arrebatados y estar para siempre con Él. Y bien, hermanos, ¿qué tiene que ver lo que estábamos viendo de las sectas? ¿Sí se acuerdan que vimos sobre las sectas? Que vimos acerca de mormones y vimos acerca de adventistas. ¿Qué tiene que ver con el arrebatamiento? ¿Qué tiene que ver con esas lecciones? Pues precisamente eso, hermano, que la iglesia siempre va a ser atacada. Siempre va a ser atacada. Y nosotros tenemos que permanecer fieles ante todo viento de doctrina. Y la lección número 64, que es la que se va a ver en esta mañana, es la iglesia ante los retos intelectuales de los últimos tiempos. Cristo hace una advertencia a la iglesia del tiempo de Filadelfia y lo hace porque son llamados para participar del arrebatamiento. Por ello, tenemos que estar en vela contra cualquier obstáculo que impida irnos a ese encuentro glorioso con nuestro Señor. Sabemos que no es fácil vencer las acechanzas del diablo, porque él es muy sutil, ¿sí? Porque él trata de hacer las cosas de manera que no nos demos cuenta, de manera desde donde hemos visto que surge el tropiezo, de fuera o de adentro. De adentro, ¿sí? Si vimos con los sectarios, ellos eran ¿qué? Eran cristianos, eran presbiterianos, eran anglicanos, ¿verdad? La mayoría ha salido de adentro de la iglesia. Y así es como Satanás quiere destruir, quiere dividir. Las sectas con ellos, pero no solamente las sectas, sino que el hombre empezó a manejar en los últimos tiempos lo que es la ciencia. Estos conocimientos modernos darían por resultado en el cristianismo el liberalismo, ¿sí? Así es que todo esto que estamos viendo, hermanos, las sectas, las ideologías y las diferentes maneras a veces de interpretar una misma escritura, todo es parte del tropiezo que el mundo quiere poner para el cristianismo. ¿Cuál es el propósito de la lección que vamos a ver el día de hoy? Es aprender que en los últimos siglos de nuestra era, el cristianismo fue desafiado a responder firmemente y con autoridad ante los desafíos intelectuales que estaban surgiendo en el mundo moderno. Y para ello les invito a que vayamos a nuestra cita base que se encuentra en Apocalipsis 3:11. Cuando la encuentre puede decir fuerte amén. Apocalipsis 3:11. La palabra de Dios dice así: He aquí,
yo vengo pronto. Retén lo que tienes. ¿Para qué? Para que ninguno que tome tu corona. ¿Sí? Para que ninguno tome tu corona. Hemos visto, hermano, muchas ideas sobre si la salvación se pierde o no se pierde. ¿Sí? Y esas son las situaciones que vamos a empezar a ver. Y aquí en Apocalipsis lo dice. He aquí que dice, yo vengo pronto. ¿Sí? Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿Cuáles son esas influencias seculares, ideológicas e intelectuales? ¿Y quiénes son los que representan estas ideas? Esto es lo que vamos a ver en un momento. Bien. En esta semana, uno de mis hermanos nos mandó una imagen de niños que estaban en una situación humilde y que crecieron felices. Entonces cada uno de mis hermanos hizo un comentario, porque pues nosotros crecimos así, en humildad, pero felices. Y cada uno hacíamos un comentario de esa foto, pero coincidimos los 6 en algo. Dice, crecimos con manazos, golpes, Biblia y escuela. Coincidimos los 6 en eso, que así crecimos, porque así nos educaron. Y añadía yo con trabajo. Mi papá trabajaba 6 días de la semana, bueno 7, pero un día nada más trabajaba mediodía. Entonces así es como fuimos educados e influenciados, y cada quien llegó hasta donde quiso llegar, porque no todos lograron lo que mis padres quizás querían en cuanto a estudios, pero en lo espiritual, los 7, incluyo a mi hermana que ya no está con nosotros, logramos la bendición de conocerle la palabra. Así también todo el mundo ha llegado a ser influenciado y ha llegado a tener ejemplos de personas como padres, maestros. Por lo general esos son los que influencian y nosotros determinamos qué es lo que va a ser de nuestra vida, tanto intelectual como espiritual. En esta lección 64, que son los retos intelectuales, vamos a hablar, para empezar, de 4 personas que influenciaron a todo el mundo en diferentes áreas y que obviamente afectaron o intentaron afectar a lo que viene a ser el área espiritual. Aunque vemos que esta palabra es íntegra y que a la fecha, científicamente hablando, no hay quien pueda negar que todo lo que está aquí escrito sucedió. Aún lo más extraordinario tiene todo un sustento, nada más que mucha gente no lee, nada más ve lo primero y lo que entiende, y hay quien quiere defender también la palabra. Dios no necesita ser defendido. Vamos a empezar a ver algunas de las personas que influenciaron. El primero que vamos a ver es Darwin. Te voy a pedir que pongan una imagen. Lo quise poner así porque él es el que habló mucho acerca de lo que viene siendo la evolución. ¿Quién fue Darwin? Darwin nació en 1809. Él era británico, o sea, inglés, nació en el Reino Unido. Él en 1925, a sus 16 años, entró a la Universidad de Edimburgo para estudiar medicina. Pero resulta ser que no le gustó a Darwin. Entonces su papá habló con él, lo convenció, y entonces entró a la Universidad del Colegio de Cristo, en Cambridge. ¿Y qué creen que quería hacer si entró a la universidad? Quería ser pastor anglicano. Estaba convencido de que él iba a ser un pastor. Termina sus estudios. Una vez que los concluye, él viaja por 5 años alrededor del mundo y empieza a recopilar mucho material. Incluso cuando hablan de él, hablan de que él visitó las Islas Galápagos, y ahí él vio muchas cosas. Y él entonces llega, después de muchos años, manejan 5 años, él viajó mucho más, y él escribe el origen de las especies mediante la selección natural o la preservación de las razas favorecidas en la lucha por la vida, que es lo que dio paso a la teoría de la evolución. Él maneja esta teoría y contradecía muchas cosas que están escritas en la palabra, o así se creía. Él desarrolló, de hecho quiero que pongas la otra imagen, es lo que se suponía, y esto ha dado mucho auge y lo enseñan y muchos lo creen. Lo cierto es que la tierra tiene una orden, la tierra y el agua tienen una orden que a la fecha no se ha detenido. Dios dio una orden que dijo, produzcan las aguas y produzca la tierra. Y a la fecha, incluso en la primaria nos enseñan y nos ponen a que traigamos los frijolitos y que pongamos tierra con agua. Sigue produciendo. Tanto la tierra como el agua no han parado de obedecer la orden que dio Dios. Darwin medio entendió.
hay una cosa que pasa aquí, que a la fecha no han podido encontrar, que le llaman un eslabón. Porque obviamente no lo van a encontrar, porque Dios formó al hombre con sus manos. Y no lo van a encontrar, aunque quieran. Sí, Darwin sí parecía un mono, y hay muchos que a lo mejor vas a decir que parecen. Pero no, hay muchos que jugamos y decimos, bueno, al primero le ponemos una camisa de la América y al último le ponemos una de Pumas, ¿no? Jugamos, ¿no? O sea, con lo que es la evolución, ¿sí? De lo primitivo a lo avanzado. Este fue un pensador que ha revolucionado al mundo y que se enseña en las escuelas. Y muchos adoptan eso y piensan que pueden atacar lo que viene siendo la creación. Pero la creación vemos que tiene un sustento tan perfecto y tan poderoso que muchos, como lo ven cada día como 24 horas exactas, y no leen y no entienden que para Dios un día son como 1000 años, o 1000 años como un día, ¿sí? Los números de Dios no son iguales a los números de nosotros, pero cuando leemos y vemos, sí, aquí está, la orden que dio Dios sigue vigente, sigue produciendo, sigue actuando. Hay otro de los intelectuales en ese entonces, que voy a pedir que ponga la imagen, de Augusto Comte. Él era francés, ¿sí? Él habló del positivismo. Él en 1814 ingresó a la escuela politécnica, yo creo que por eso es que, ¿sí? Una universidad. Solo estudió 2 años, ¿sí? Él tuvo una infancia y una juventud muy rebelde, por precisamente la pobreza en la que vivía, y rebeldía porque sus padres eran extremadamente católicos. Y a él sus papás lo trataban de influenciar, pero él no quiso. Tan no quiso que cuando él cumple 23 años decide abandonar su hogar. Cuando una persona está en contra de los ideales de sus padres, por lo general cuando crece y tiene influencias seculares, no vamos a hablar de ellas, tiende a ver cómo ataca a lo que no está conforme. Entonces él empieza a desarrollar el positivismo. Él como creyente era un ateo agnóstico, así le llaman. No creía en Dios, no quiso acercarse a Dios. Él, a lo que se dedicaba, él era filósofo, sociólogo, matemático y escritor. Se me pasó a decirles que Darwin estudió medicina y estudió teología, pero él era todo menos lo que estudió. Él era filósofo, geólogo, biólogo, explorador, botánico, escritor y etólogo. Y digo, ¿y dónde quedó lo que estudió? Bueno, también estudió en la universidad 2 años y ya era filósofo, sociólogo, matemático y escritor. Él escribió la ley de los 3 estados, según la cual nosotros pasamos por 3 estados: el teológico, el metafísico y el científico. Esos son los 3 estados por los que pasan, ¿sí? Entonces, él tratando de hacer menos lo que viene siendo el primer estado, que es el teológico. Así como decimos, un bebé cuando nace, después de cierto tiempo abre los ojos. También los perritos, ¿no? Cuando nace, ¿a los cuántos días dicen que abren los ojos? Hay unos que dicen que a los 5 días, 10 días. Y también hacemos bromas, que cuando una persona nace, le va a la América y a los 10 días abre los ojos y ya le va a Pumas, ¿no? O sea, también es... Él creía que el estado teológico o el metafísico eran transitorios, y cuando pasas al científico, donde ya desarrollas tu entendimiento, cambias, ¿sí? Y a esto le llamó el positivismo. El razonamiento y la ciencia son las únicas guías capaces de instaurar el orden social sin acudir a oscurantismos teológicos o metafísicos. Ellos ya toman ese resentimiento que tiene contra sus padres y le llama oscurantismo. Hay quien los llama locos, los llama ignorantes, pero créanme, el que realmente estudia la palabra de Dios se va a dar cuenta que tiene en sus manos toda la ciencia y además toda la espiritualidad y poder que contraemos cuando realmente la estudiamos y la entendemos. No está peleada la palabra de Dios con la ciencia, pero un día la ciencia se va a acabar, ¿sí? Y qué glorioso es cuando empiezan a hablar científicos y dicen, no hay nada que explique este suceso más que la Biblia. Dice que tenemos cada 4 años un día adicional. ¿Por qué? Pues la única explicación está ¿dónde? Porque dice que el sol se paró en una ocasión y en otra retrocedió la tierra. No hay otra explicación. Igual todas las culturas hablan de diluvios y la única explicación la tiene la palabra. Y cuando te pones a revisar, aún en lo extraordinario, la única explicación la tiene la palabra de Dios. Viene otra de las personas, otro que también voy a pedir que ponga la imagen. Compañeros, ¿quién es? Marx. Sí.
así te dicen compañero, ¿no? Y hasta te hablan, ¿no? Y en la escuela, los que supuestamente son pensadores, te dicen de Marx. ¿Quién fue Marx? Marx era del reino de Prusia. Él era de etnia judío, Marx. Sus abuelos, fíjense que sus abuelos, tanto el paterno como el materno, ¿qué creen que fueron? Rabinos. Su padre, también, que es Karl Heschel, él, judío, resulta ser que después se convierte al protestantismo luterano. Él se convierte a esto, pero Marx admiraba mucho a su padre y trataba de seguir sus pasos. De hecho, Marx lo bautizaron a los 5 años. Un judío no se bautiza. Él, como su padre hace esta conversión, pues bautiza a Marx a esa edad. Marx decía que sufría de excesivo amor materno. Su madre era también judía y era considerada como semianalfabeta. Pero esta mujer amaba de más a su hijo y él manifiesta eso, que sufría de excesivo amor materno. ¿Sí? Así, o sea que hasta él le agobiaba eso. Marx, él tenía un deísmo radical. ¿Qué es un deísmo radical? No está conforme según las escrituras, así como tal, sino él solo admite todo lo que está aquí, pero utilizando el uso de la razón. Marx escribe un libro que se llama El Capital, que a la fecha lo enseñan en las escuelas, pero ¿qué creen? Este libro tiene fundamento, ¿en dónde creen? Al 100%, tanto en el Antiguo como el Nuevo Testamento. Esas 8 horas trabajadas, todo lo que viene a ser el comunismo y todo es influenciado por el libro de Hechos y por toda la ley. Obviamente él viéndolo con el razonamiento. Si tú te pones a revisar la palabra, te vas a dar cuenta las jornadas de cuántos son, y bueno, todo lo que Marx hizo es traerlo a un libro. Y entonces, hasta cierto punto, lo que está en el Capital tiene un soporte bíblico, nada más que él, como vienen diciendo algunas personas, unos incluso están en el poder, ¿sí? Dicen que el poder lo debe de tener ¿quién? El pueblo, porque el pueblo es el que manda, primero los pobres. Todas esas ideologías, porque son personas que tienen ideologías, creen en eso, aunque algunos, aunque dicen que primero el pueblo y que primero los pobres, pues ven por primero los pobres de su familia y de sus hijos, ¿no? Así lo ven. Marx pensaba que, o hablaba de la palabra proletariado, y él también hablaba que la religión es usada por los poderosos, ¿sí? Es utilizada para tenernos en cierto estado. Y entonces, ¿cómo llamó? Que la religión es el opio del pueblo, ¿sí? La religión, pero manejándola desde el uso de los poderosos. Obviamente esto dio paso a las sociedades comunistas o gobiernos comunistas. Entonces, hasta aquí, con estos tres vemos que hay una combinación de su educación, las personas que los influenciaron y lo que ellos creen, ¿sí? Pero créanme que hasta en los más importantes, incluso hablando de científicos como Einstein, todos tienen un fundamento. Einstein, ¿se saben cuál era su nacionalidad? Judío también. También era judío, aunque tú dices, bueno, nació, ya puede ser en Alemania, como Marx, que también lo consideran alemán, pero tienen esas bases, tienen principios que ellos fueron cambiando. Hubo otra persona que también enseñan mucho en la escuela, que es la siguiente imagen. ¿Quién es? Freud. Él habla desde el punto de vista, ¿qué? Psicológico, psicoanálisis. ¿Quién era él? Él era de la República Checa. Sus padres eran, a ver, ¿qué imaginan que eran sus padres? Pastores. Judíos. Sus padres eran judíos de él. Sí, o sea, o pastores o judíos, pero siempre vas a ver que hay una influencia en estas personas que cambian. Pero él pasó algo, que aunque sus padres eran judíos, sus padres no se preocuparon por darle la educación en lo que viene siendo lo religioso o lo nacionalista. Un judío es extremadamente nacionalista. Yo convivo con judíos, mi jefe es judío, es uno de los líderes de la comunidad sefaradí. Qué difícil es que le puedas hablar de la palabra a un judío, pero ellos sí dicen, es importante que te judaices, porque para ti, ¿quién fue Cristo? Y cuando yo hablo con él y digo, bueno, pues si tú quieres ver a Cristo, pues sí, es mi paisano, es una persona que influenció, pero aún no llega al Mesías. Y la última pregunta que me hizo es, ¿para ti quién es Jesucristo? Y digo, pues el que partió la historia en dos. Lo dejé callado, ya mejor me cambió el tema. Él como judío no fue educado con más que a él lo único que le agradaba de lo de sus padres es su cultura. No más, no le enseñaron de religión, no le enseñaron a ser nacionalista. Simple y sencillamente él conocía de la cultura judía.
¿Qué pasa con él? Él era, al no enseñar, él era un ateo, no creía en Dios. Pero él estudió en la Universidad de Viena y él estudió lo que viene siendo arte, filosofía, literatura, medicina, mitología, neurología, psicoanálisis y la psicoterapia. Él estudió todo eso. También lo influenciaron todos sus maestros. Él, su ocupación, ¿cuál era la ocupación de él? Era catedrático. Exponía en las universidades. Él creía que todo lo que nosotros somos, hay acciones que nosotros hacemos conscientemente, pero nuestro subconsciente se queda con algunas otras cosas. Entonces, involuntariamente, porque así lo maneja mi subconsciente, yo puedo actuar de una forma violenta. O también puedo cometer situaciones sexuales, pero ¿qué creen? Porque es algo involuntario, porque lo tengo en mi subconsciente. Obviamente esto para la doctrina del pecado, cuando ya te justifican que psicológicamente hablando, desde un punto de vista de tu subconsciente, tú actúas, pero no lo quieres hacer así. ¿Qué hace? Justifica el pecado. Entonces cuando tú hablas de esto, dices, bueno, sí es cierto, yo no soy malo. Es que en mi subconsciente tengo algo ahí que no me deja, entonces, sí soy bien bueno. Sí. ¿Por qué? Porque él, Freud, enseña. Entonces es cuando tú oyes hablar en las universidades o en las prepas, o a nivel medio superior o superior, ¿sí o no? Hay quien te dice, no, que Freud, Kant, Marx, y se ponen a hablar así, compañero, entiende, porque mi intelecto está por encima del opio del pueblo, ¿no? O sea, yo soy diferente. Pero cuando tú te pones a analizarlos, te das cuenta que ellos han influenciado de una forma negativa a los que quieren justificar cómo son y por qué no están en un lugar donde crezcan en lo espiritual. ¿Qué pasa en ese entonces? Ahora sí vamos a entrar a la lección. Damos paso a que existe un liberalismo religioso. Los teólogos de ese entonces se preocupan de este tipo de enseñanzas y entonces tienen que actuar de una forma. Ven, a los finales de 1700 y todos los 1800 están estas influencias fuertemente, ya están introduciéndose en la escuela. ¿Qué van a hacer los teólogos? ¿Qué van a hacer los maestros? Entonces, como ellos se sentían más buenos que Dios, modifican, cambian y entra la etapa del liberalismo. ¿Qué es un liberalista? Ellos con estas influencias también se llaman modernistas. Ellos empezaron, este movimiento de liberalismo religioso empezó en Alemania, Francia, Inglaterra. Después, pues, con las iglesias que son misioneras, se expande a todo el mundo. ¿Y qué era? Enseñar una nueva forma para que nosotros podamos entender que no estaba peleada, estos intelectuales o científicos no estaba peleado con la religión. Entonces ellos tienen cuatro aspectos, estaban cuidando 4 puntos para que nosotros no nos sintiéramos aludidos. Entonces ellos ven, como punto 1, ven confianza en nuevos estudios críticos de las escrituras, negando explícita o implícitamente las doctrinas históricas de la revelación o inspiración. Ellos dicen, bueno, eso ya es algo anticuado. Incluso llegan a negar mucho de lo que está escrito. ¿Qué más? Ellos desarrollan la ciencia y dicen que mucho de la escritura ya es anticuado, ya pasó de moda, fue nada más en ese tiempo. Se creía que había una armonía entre este aprendizaje y el cristianismo. Por eso es que se llama modernista. Ellos prefieren lo nuevo a lo tradicional. Ellos tenían derecho a criticar libremente todas las pretensiones teológicas. Ahora, ¿qué era lo que ellos enseñaban? Ellos rechazaban la Trinidad, ¿sí? Ellos decían que la ira de Dios ahora es reemplazada por, ¿qué creen? Dios no puede ser iracundo, Dios es amor. Dios no se puede enojar. Eso es un liberalismo, ¿sí? El otro punto es que el reino de Dios está fundado en una ética espiritual y no sobre la muerte y resurrección de Jesucristo, ¿sí? Yo, en mi comportamiento soy correcto, no fumo, no tomo. Con que yo tenga un comportamiento ético en mi persona, yo con eso alcanzo la salvación, ¿sí? No es el que da mi salvación Jesucristo, su muerte y su resurrección. La salvación no se da al quedar libres de pecado, sino cuando evitamos la sensualidad y el materialismo. Si no hay que ser materialistas, compañeros. Es cuando tú evitas eso, entonces alcanzas la salvación. Se le dio más énfasis a la ética religiosa para lograr el reino de Dios.
Ahora, no más división entre salvo y perdido, porque ahora todos somos hijos. Todos somos hijos de Dios. Tanto que dicen, allá afuera ahorita atropellan a alguien y se atropellaron a un cristiano. ¿Sí o no dicen así? Porque todos somos hijos de Dios. Todos los caminos llevan. Todos. O sea, es una enseñanza liberal. Y se empezó a traer al cristianismo con ética cristiana. Y entonces se empezó a predicar un evangelio social. ¿Sí? Un evangelio social. Hay que, a ver cómo los atraemos aquí. A ver, pastor, la semana que entra le toca vestirse de mimo. ¿Sí? Y aquí vamos a hacer un bonito, y acabando vamos a hacer una bonita reunión. ¿Sí? Algo social. Eso era un modernismo que a la fecha muchos ocupan. No quieren enseñar a un Dios que también llega a airarse. ¿Por qué no? ¿Qué van a pensar? ¿Cómo va a actuar el pueblo? No vaya a ser que se retire el pueblo de Dios. Mejor vamos a enseñarles lo que nos conviene. Vamos a ser modernistas. Estamos en otro tiempo. ¿Qué pasa? Cuando nosotros vemos que todo esto está pasando, o se dejaron influenciar todas estas congregaciones de ese entonces para que no perdieran adeptos, porque no saben cómo pelear con la evolución, no saben cómo pelear con el psicoanálisis, no saben cómo pelear con el positivismo, ¿sí? Únete a los optimistas, ¿no? O sea, no. Es importante que, ¿cómo le hacemos para contrarrestarlo? Pues bueno, vamos a hacer lo que nos conviene para que la gente vea que nosotros también nos estamos modernizando. ¿Qué dice la palabra de Dios? En Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En Efesios 2:20, fíjense, bueno, vamos a analizar este texto. ¿Qué dice? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No quiere decir con esto que estemos dando nosotros paso a un liberalismo. Sí, porque muchos confundían o dan textos aislados. Así le gusta a Satanás. Dar un texto y decir: tenemos que renovar, tenemos que ser diferentes, tenemos que actuar conforme a lo que está en nuestro tiempo. Dice la palabra de Dios que Dios es el mismo ayer, hoy y por Dios. No cambia. No cambia. Entonces, muchos ocupaban estos textos y por eso dicen: tenemos que transformar, pero hay algo que no se puede modificar, por mucho que quieran cambiarlo. Y esos son, y lo que también tengo el privilegio de enseñarle a algunos hermanos ahorita, son los fundamentos. Tenemos fundamentos que no se pueden mover, son inamovibles. En Efesios 2:20, ¿qué dice? Edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Él es el fundamento de nuestra fe. Y hay situaciones que nosotros no vamos a permitir que nos quieran mover nuestra fe o nuestros fundamentos. ¿Qué pasa? También nace el fundamentalismo en ese entonces, cuando ya ven otros pastores, teólogos, maestros de la palabra, ven que se está dejando de influenciar la iglesia por el liberalismo. Entonces ellos se les conoce como fundamentalistas. Son los que no permiten y enseñan las escrituras de la siguiente forma. Dice aquí, en lo que viene siendo el fundamentalismo: el fundamento de la salvación es Jesucristo, tal como lo anunciaron los apóstoles y profetas. Muchos creyentes en todas las épocas han creído que esas creencias son fundamentales para la salvación. Hay creencias que son fundamentales para nuestra salvación. Ahora, no se hizo esperar pues que viniera una respuesta ante la amenaza del liberalismo cristiano. A nivel popular ya se discutía la teoría de la evolución y se empezaba a enseñar en las escuelas lo que todos estos 4 autores habían dado. Ya se empezaba a enseñar en las escuelas. A la fecha ya es algo básico, ¿no? Sobre todo a nivel medio superior ya nos enseñan lo de estos pensadores. Este grupo de creyentes o hermanos nacen o se unen para empezar a enseñar los fundamentos. ¿Dónde cree que se reunieron en 1919 estos hermanos para empezar a formalizar el fundamentalismo? Estamos hablando de qué, de la iglesia de qué? De Filadelfia, ¿verdad? Bueno, pues en la ciudad o en Filadelfia en 1919 se reúnen y entonces ellos dicen que iban a defender los siguientes fundamentos. El punto número 1 es la inefabilidad de las escrituras.
son perfectas, no cambian, no hay nada que le modifiquemos. La Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, no hay, es un fundamento, nadie nos puede mover. La divinidad y nacimiento virginal de Cristo, otra de las situaciones que es muy cuestionada, pero así es. La creación y la caída del hombre. Otro, el sacrificio expiatorio de Jesucristo en la cruz, en sustitución por los pecados humanos. No hay nada que nos pueda limpiar de nuestros pecados, si no es porque Jesucristo vino, dio su vida, derramó su sangre por cada uno de nosotros. Nada puede limpiar nuestros pecados, si no es a través de Cristo Jesús. La resurrección corporal y ascensión de Jesucristo. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto por los ángeles, recibido arriba en gloria. Eso es algo que nosotros no podemos mover, es un fundamento. La regeneración de los creyentes. Todos vamos a ser transformados. Tú no te vas a ir con este cuerpo allá arriba. Todos vamos a ser transformados. La venida personal e inminente de Jesucristo. La resurrección y el destino final de los hombres a una vida eterna, ¿sí? O a una condenación eterna. Estos son fundamentos. ¿Nosotros somos fundamentalistas? Sí, tenemos fundamentos, tenemos principios. Cuando nosotros entendemos la palabra de Dios, se dio este movimiento, gracias a Dios se dio este movimiento, pero cuando tú estudias la palabra de Dios, ella no necesita nadie defenderla. El que realmente estudia la palabra de Dios se va a dar cuenta que todo esto tiene unas bases sólidas. Hay quien quiere pegarte en tus bases, sí, te quiere pegar en tus bases. Incluso a Jesucristo le cuestionaban. En una ocasión le cuestionaron a Jesús: ¿es lícito divorciarse? Porque Moisés escribió así, que nosotros podíamos dar carta de repudio. ¿Y qué contesta Jesús? Esto, en un principio, no fue así, hay principios. Y Jesús, pero a causa de la maldad se le dijo a Moisés que podían hacer esto. Cuando tú ves los principios, cuando tú ves los fundamentos que no se mueven, te vas a dar cuenta que tenemos una armonía perfecta de Dios con los hombres. Y que esto tiene respuestas a todo. A los psicoanalistas, a los historiadores y a los científicos, para todo hay una respuesta que, aunque suene ilógica, es lo único que da respuesta a los misterios. Es lo único que da respuesta. Aún a los misterios, la única que tiene la solución es la palabra de Dios. Nadie puede hacerte dudar que a ti te sigue. ¿Qué te sigue a ti? Al que creyere, ¿qué le va a seguir? Señales. ¿Tienes duda que te sigue? Cuando nosotros dudamos es porque a veces ha pasado el liberalismo por nuestras mentes. Pero dice, estas señales seguirán a los que creen. Y ya dice, en mi nombre, no dicen el nombre de Roberto, no dicen el nombre de Ariel, de Carmen, no dicen en mi nombre. Y empieza a decir todo lo que se puede hacer. ¿Por qué? Porque son fundamentos de nuestra fe que tenemos que creer y que se han ido perdiendo. Poco a poco la iglesia titubea, duda, ¿y será? Bueno, aquí dice creer. Todo es posible si puedes creer. ¿Y cuál es la única condición para ser salvo? Creer. Entonces, cuando tú te das cuenta y vuelves a los principios, sabes que te vas a fortalecer completamente en Dios. ¿Qué más pasó en este entonces? Había otros que eran los dispensacionalistas. Se unen los fundamentalistas con estos de las dispensaciones. ¿Quiénes eran ellos? Los de las dispensaciones dividen lo que viene siendo la palabra en épocas, en tiempos. ¿Qué hicieron ellos? En resumen, en otras palabras, es un periodo de tiempo durante el cual Dios prueba al hombre respecto a su relación con él. No. Y en la iglesia católica, no sé si han oído hablar de las dispensaciones. Estamos bajo esta dispensación. Ahora vamos a hablar de esta dispensación. Bueno, lo que pasó en estas dispensaciones es que ellos dividieron la historia de la palabra de Dios en 7. ¿Cuáles son estas 7? Primero hablaron de la dispensación de la inocencia. Abarca desde la creación de Adán y Eva hasta su expulsión del Edén. Esta es la primera dispensación. Luego, la dispensación de la conciencia. Abarca desde la caída de Adán hasta el diluvio. Luego viene otra dispensación, la dispensación del gobierno humano. Abarcó desde el pacto de Noé con Dios hasta la torre de Babel. Luego la dispensación de la promesa, que abarca desde Babel y el llamado de Abraham hasta la esclavitud del pueblo de Israel en Egipto.
Luego viene la dispensación de la ley, que abarcó desde la promulgación de la ley en el monte Sinaí hasta la crucifixión de Cristo. Luego la dispensación de la gracia, que abarca desde la venida del Espíritu Santo hasta el rapto de la iglesia, luego de la tribulación. Y luego la dispensación del milenio, que abarcó desde la segunda venida de Cristo en gloria hasta el fin del milenio y el juicio final. Se unen fundamentalistas con los de la dispensación para tratar de contrarrestar el liberalismo. Eso pasó. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios, hermanos? ¿Qué nos está enseñando? Dios no necesita que lo defienda. Y el liberalismo, cuando tú realmente conoces, dice la palabra de Dios, que conoceréis la verdad. ¿Y qué va a pasar? Vas a ser libre cuando conozcas la verdad. Y no hay mayor verdad que todo lo que está escrito aquí. Hay quienes te enseñan y te dicen todo lo del Antiguo Testamento ya no es válido. Cuando cuestionan a Jesús acerca de todo lo que viene siendo la ley, ¿qué contestó Jesús? Yo no vine a abrogar la ley. ¿Qué es lo que vino a dar? A cumplirla y también a darle su verdadero significado. Y te pones a ver cómo piensa Jesús, cómo enseña Jesús, cómo explica Jesús la palabra, y te das cuenta que esto rebasa y que tiene una sabiduría total. Cuando tú te pones a leer y revisas y lees el Génesis y ves cómo fue la creación, hay quien nada más lee por leer y entonces se encierra todo en 7 días de 24 horas y hasta te lo explican. No, es que en el tercer día que fue creado, todo lo verde, plantas, fue creado así. Y tuvieron que ser 24 horas literales, porque hasta el cuarto día, ¿qué pasa en el cuarto día? El sol, la luna, las estrellas. ¿Y qué creen? Las plantas y los árboles y todo eso no pueden vivir más de 24 horas sin la luz del sol. Entonces, las 24 horas son literales. Y quien no lee, ¿qué dice? No, pues sí es cierto. Son 24 horas literales. ¿Sí o no? Y te la crees nada más por eso, pero cuando te das cuenta que el primer día, ¿qué es lo que Dios le dio una instrucción a su hijo? ¿Qué dijo? Sea la luz. Y cuando lees Apocalipsis y te das cuenta que no va a haber necesidad de sol, de luna, de estrellas, porque esa luz es reemplazada ¿por quién? Por Él. Y te das cuenta que el primer día el que aparece, ¿quién es? Cristo. Y dice, porque a través de Él vivimos, somos y nos movemos. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Cuando tú entiendes todo eso y comparas lo que viene siendo Génesis 1 con Juan 1, te das cuenta que todo está perfecto. Y que se pudo haber tardado un día, 1000 años, 1.000.000 de años, ese día, uno. Y entiendes y lees y dices que para Dios un día son como 1000 años y 1000 años como un día. El tiempo no es el mismo, el tiempo de Dios no es el mismo de nosotros. Y te pones a ver que las órdenes que Dios dio siguen vigentes. Dice, produzcan las aguas seres vivientes. ¿Lo siguen haciendo? Sí. Produzca la tierra seres vivientes. ¿Lo sigue haciendo? Sí. Pues Darwin no se dio más que cuenta de que lo que Dios dio es una orden y se está cumpliendo. Si él quiere ser un mono, pues es un mono. Y ya. Pero no han encontrado eso porque Dios formó al hombre con sus manos. Dios dio un soplo. Y por eso es que nosotros somos una máquina tan perfecta. Y tenemos un conocimiento de lo bueno, de lo malo. Tenemos una conciencia. Y también nosotros somos tripartitos. Tenemos un soplo de Dios en nuestra vida, tenemos nuestra alma y tenemos este cuerpo que va a regresar al polvo. Tú te pones a leer y te das cuenta que todo lo que dijo en su momento Baring y todos esos científicos, todo tiene un sustento bíblico. Nada más que no sabemos leer. No entendemos. Pero cuando nosotros revisamos y decimos, sí, todo fue hecho y es sustentado, porque nosotros fuimos creados dentro de Dios mismo, dentro de Jesucristo. Por eso es que Él viene y rescata su creación y da su vida por nosotros. Y tiene una enseñanza tan perfecta este libro, que por mucho que haya pensadores que decidieron sacar sus resentimientos o su enseñanza mediocre o a medias contra la palabra de Dios, porque todos ellos así son, o así es su fundamento, rebeldía, creencia a medias, enseñanza a medias de este libro, ¿qué creen? La mayoría de ellos parte de aquí, para todo lo que enseñan.
Viene un oparing y dice, bueno, es que según mi teoría se dio que estaba todo lleno de agua y después, o sea, una separación, y entonces se hizo una atmósfera, y te pones a leer todo lo que él enseña, y cuando te das cuenta que también Dios dice y separen las aguas de las aguas y sea una expansión, y te pones a ver cómo lo revisas, dices, pues ya lo había dicho Dios, ya lo explicó. Lo que hizo es explicarlo con otras palabras, ¿no? O sea, no entendía. ¿Qué les quiero decir con esto, hermanos? ¿O qué quiero que sea la finalidad? Si mis hermanos de la alabanza quieren ir pasando, les voy a pedir. ¿Cuál es la enseñanza? Hermanos, estamos bajo un gobierno perfecto y bajo una enseñanza perfecta. Toda la ciencia, toda la espiritualidad y todo lo que nosotros podemos entender de esto nos hace que nosotros tengamos a un Dios vivo, poderoso, y nadie que nos quiera malinfluenciar va a poder. Va a haber quien nos va a tratar de enseñar que Dios no existe. Y te van a hablar de teorías del Big Bang, te van a tratar de hablar de muchas situaciones. En algunas se han acercado un poco a lo que está aquí escrito. Pero lo cierto es que Dios tuvo misericordia de cada uno de nosotros y estamos aquí. Porque hay muchos que quisieran conocer la verdad que nosotros conocemos. Pero ¿qué creen? Dice la palabra de Dios, no es de quien quiere ni de quien corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Y tú tienes que agradecer que Dios tuvo misericordia y estás aquí escuchando hablar de un Dios vivo, de un Dios perfecto que hizo los cielos, que hizo la tierra y que dio su vida para sustentar y que permanezca su plan inicial. Es que todos procedamos al arrepentimiento y que un día podamos estar con Él y que nos lleve en las nubes, seamos transformados y nosotros podamos ser diferentes. Eso es lo que Dios quiere y eso es lo que tú y yo debemos agradecer, que creemos que Dios derramó su sangre para salvación nuestra y que si tú entiendes, escuchas su palabra, vas a ver que eres una persona que está llena de poder gracias al Espíritu Santo y que Dios está contigo y que Dios habita en ti. Cuando tú entiendes eso, vas a ver que nosotros estamos muy por encima de estas personas que tienen una aparente ciencia. Estamos muy por encima porque Dios está con nosotros y porque podemos hacer, gracias a su poderoso nombre, muchísimas cosas que otra gente no puede. En el nombre de Cristo Jesús, nosotros podemos hacer cosas maravillosas. Maravillosas. Dice que mucha gente, cuando Jesús venga, le van a decir, Señor, en tu nombre hicimos esto, milagros, sanamos enfermos. A esos no los va a conocer, pero el nombre de Dios es poderosísimo y es el que